¿Alguna vez has tomado a tu hijo entre tus brazos, has mirado sus ojos profundamente y has sentido que algo mucho más grande que el amor se esconde allí? Ese instante en el que la mirada se convierte en un espejo del alma y, de pronto, un pensamiento atraviesa tu corazón: yo ya conozco a esta alma. No es una sensación casual. No es imaginación. Es el eco de un vínculo que se tejió mucho antes de que ambos llegaran a este mundo. Paramahansa Yogananda lo expresó con una sencillez tan profunda que desarma: tu hijo es tu karma. 3 palabras que encierran una verdad inmensa. No vinieron a ti por casualidad. No fueron elegidos al azar. En el entramado invisible de la vida, cada alma que llega a tu hogar lo hace porque existe una conexión kármica, un lazo de aprendizaje y de amor que los unió en el pasado y los reúne en el presente para continuar un camino que aún no está completo. Cuando escuchamos la palabra karma, muchas veces pensamos en castigo o en deuda. Pero en realidad, karma significa simplemente acción. Cada acción genera una energía, y esa energía, tarde o temprano, regresa para mostrarnos lo que aún debemos aprender. En este sentido, los hijos no son una carga ni una recompensa en un sentido moralista. Son, más bien, un recordatorio viviente de que nuestra historia como almas es mucho más amplia que esta corta vida. Imagina por un momento que la vida es como un río que nunca deja de fluir. En ese río viajan incontables almas, cada una con su propio trayecto. Algunas corrientes se encuentran, se mezclan y después se separan. Otras permanecen juntas durante largos tramos. Y en ocasiones, las aguas se vuelven a encontrar en otro punto del río. Así ocurre con la relación entre padres e hijos, una corriente que se reencuentra porque hay aprendizajes pendientes, heridas que sanar o amores que profundizar. Un hijo puede ser la repetición de un encuentro antiguo. Tal vez fue tu madre en otra vida, o un amigo entrañable, o incluso alguien con quien hubo conflicto. El alma adopta un nuevo rol, pero el lazo invisible permanece. Por eso, cuando lo sostienes en brazos por primera vez, esa chispa de reconocimiento se enciende: ya hemos caminado juntos antes. Este entendimiento transforma por completo la visión de la paternidad y la maternidad. Porque deja de ser un simple rol biológico o social y se convierte en una alianza espiritual. Tu hijo no es una página en blanco donde escribirás tu voluntad, sino un capítulo que se une al tuyo en el gran libro del alma. Ambos llegaron aquí para recordar, para equilibrar y para seguir creciendo. A veces ese crecimiento se manifiesta en forma de gozo. Un hijo que sonríe y llena la casa de risas puede ser el reflejo de un amor que en otra vida quedó inconcluso y que ahora se expande sin obstáculos. Pero otras veces, el crecimiento se presenta como desafío: un hijo que despierta tus miedos, que activa tu impaciencia, que cuestiona tus certezas. En esas ocasiones, no es el castigo del destino, sino la oportunidad de enfrentarte a lo que tu alma aún no ha resuelto. Y aquí ocurre algo hermoso: cuando dejas de ver a tu hijo como una simple extensión de ti mismo y lo contemplas como un maestro espiritual disfrazado de niño, entonces tu corazón comienza a abrirse. Te das cuenta de que no solo estás formando a un ser humano, sino que también estás siendo formado por él. Que tu misión no es moldearlo a tu imagen, sino descubrir juntos por qué se han reencontrado en este tramo del camino. La frase "tu hijo es tu karma" no debe asustar ni generar culpa. Al contrario, debe liberarnos. Porque significa que no estás criando a un extraño, sino a un alma con la que compartes un viaje sagrado. Significa que incluso las pruebas más duras esconden un propósito. Y que detrás de cada lágrima, de cada sonrisa, de cada silencio, hay un mensaje que tu alma necesita escuchar. Piensa en esto: ¿cuántas veces has sentido que tu hijo te refleja a ti mismo? Su terquedad que despierta tu enojo, ¿no es acaso un espejo de tu propia terquedad? Su sensibilidad que te conmueve hasta las lágrimas, ¿no es la llave que abre las puertas que habías cerrado en tu propio corazón? Ese reflejo no es casual. Es la manera en que el karma se manifiesta para mostrarte lo que aún necesita ser abrazado con amor. Por eso, cada momento compartido con tu hijo es una oportunidad de transformación. Cada abrazo puede sanar una herida antigua. Cada conflicto puede convertirse en una puerta hacia la comprensión. Y cada gesto de ternura puede ser el bálsamo que disuelve cadenas invisibles. Ahora bien,
¿Qué sucede cuando la relación no es sencilla? ¿Cuándo el vínculo parece traer más dolor que alegría? Allí también el karma despliega su sabiduría. Porque incluso el dolor tiene un propósito, recordarte que el amor verdadero no se mide por la facilidad del camino, sino por la capacidad de abrir el corazón en medio de la dificultad. Este es el punto donde la espiritualidad y la vida cotidiana se encuentran. Porque reconocer que tu hijo es tu karma no significa resignarte a sufrir, sino aprender a mirar con otros ojos. No es un destino fijo, sino un llamado a la conciencia. El karma no está grabado en piedra, está vivo, se transforma con cada acción, con cada pensamiento, con cada elección de amor en lugar de miedo. Aquí es donde tu rol como padre o madre cobra un sentido inmenso. No eres un simple proveedor de alimento y techo. Eres un acompañante en un viaje que comenzó antes de nacer y que seguirá más allá de esta vida. Tus palabras, tus silencios, tus gestos, se convierten en hilos que tejen la nueva historia kármica que compartirán. Y aunque pueda parecer una carga, en realidad es un regalo. Porque en ningún otro vínculo humano se entrelazan de manera tan intensa la vulnerabilidad, la entrega y el amor. Ser padre o madre es, en esencia, un llamado a mirar dentro de ti y descubrir de qué estás hecho. En este punto quiero invitarte, querido oyente, a hacer una pausa. Pregúntate, ¿qué siento cuando miro a mi hijo? ¿Reconozco en él una parte de mí? ¿Qué emociones despierta en mi interior? No busques respuestas rápidas. Permítete escuchar lo que tu corazón tiene que decir. Porque en ese diálogo silencioso comienza el verdadero entendimiento del karma compartido. Quizá notes que hay lecciones que se repiten, situaciones que parecen un ciclo. Allí está la huella del karma, no para condenarte, sino para mostrarte que aún hay algo pendiente por aprender. Y cada vez que eliges responder con paciencia en lugar de enojo, con comprensión en lugar de juicio, estás escribiendo una nueva página en ese libro compartido con tu hijo. Entonces, tu hijo es tu karma no es una sentencia, sino una oportunidad. Una oportunidad de ver más allá de lo aparente, de reconocer el hilo invisible que los une y de caminar juntos con conciencia y amor. Y aquí surge una pregunta inevitable: si el karma se manifiesta a través de las acciones del pasado, ¿qué significa realmente este concepto en nuestra vida diaria? ¿Es solo un castigo que llega del ayer, o es una herramienta para despertar en el presente? Es precisamente allí donde nos adentramos en el siguiente punto, el verdadero significado del karma como aprendizaje y no como castigo. Porque solo entendiendo esta base, podemos descubrir por qué la relación con nuestros hijos es, al mismo tiempo, tan desafiante y tan sagrada. Cuando escuchamos la palabra karma, casi siempre surge una sombra en la mente. Muchas personas la relacionan con sufrimiento, con deudas que deben pagarse o con un destino implacable que castiga sin piedad. Como si el universo llevara una libreta donde anota cada error y luego envía un ajuste de cuentas inevitable. Pero esa visión, aunque común, es incompleta y profundamente equivocada. Paramahansa Yogananda, al igual que otros grandes maestros espirituales, nos recordó algo mucho más luminoso: el karma no es un verdugo, sino un maestro. No existe para hacernos sufrir, sino para educar nuestra alma. No es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. Piensa en una semilla que se planta en la tierra. Esa semilla contiene en su interior toda la posibilidad de un árbol, pero para que crezca necesita tiempo, agua, sol y paciencia. Cada pensamiento, cada acción y cada palabra que pronunciamos es como esa semilla. Tarde o temprano dará fruto. A veces será dulce, a veces amargo, pero siempre traerá una lección que nos invita a mirar más profundamente. El karma es esa cosecha inevitable. No se trata de un juez externo que nos premia o nos condena, sino del reflejo natural de nuestras propias acciones. Es la vida respondiendo a la vida. Como el eco que devuelve exactamente el sonido que lanzamos en una montaña. Cuando comprendemos esto, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de sentirnos víctimas del destino y comenzamos a asumir nuestra responsabilidad espiritual. Porque si el karma es resultado de nuestras propias acciones, también está en nuestras manos transformarlo. No se trata de pagar culpas, sino de aprender lo que aún no hemos entendido. En este contexto, nuestros hijos se convierten en espejos privilegiados de ese aprendizaje. ¿Por qué?
Porque en la relación con ellos se despiertan las emociones más intensas, los apegos más profundos y también las heridas más escondidas. Allí, en la vulnerabilidad de la familia, el karma se presenta de manera directa, sin máscaras. Imagina a un padre que pierde fácilmente la paciencia. Su hijo, con su curiosidad infinita y su terquedad infantil, toca una y otra vez ese punto débil. El padre se irrita, se enoja, se desespera. Pero si observa con atención, descubrirá que su hijo no es el problema, sino el mensajero. El karma está mostrando la impaciencia que aún necesita ser trabajada. Cada berrinche, cada pregunta insistente, es una invitación a cultivar la calma que en el pasado no supo mantener. De la misma manera, una madre que ha vivido heridas de rechazo puede tener un hijo extremadamente sensible, que busca constantemente su aprobación. Y en esa dinámica, ella se enfrenta con su propio dolor no resuelto. El karma no viene a castigarla, sino a poner frente a sus ojos aquello que necesita abrazar con amor para poder liberarse. Si lo pensamos bien, el aprendizaje kármico es como una escuela espiritual. Cada experiencia es una materia. Algunas son fáciles y nos llenan de alegría, como cuando un hijo nos abraza sin motivo. Otras son difíciles, como cuando se enferma, se revela o nos confronta con nuestras propias sombras. Pero todas son parte del mismo plan, el crecimiento del alma. Y como en cualquier escuela, no avanzaríamos si solo repitiéramos los exámenes fáciles. Son precisamente los retos los que nos hacen madurar. En ese sentido, cada dificultad con un hijo no es un obstáculo, sino un peldaño hacia una comprensión más amplia del amor. Aquí surge una verdad poderosa: el karma no es una cadena, sino una oportunidad de liberación. Porque cada vez que eliges responder con conciencia, estás creando un nuevo karma, más elevado, más puro. Y así, poco a poco, vas transformando no solo tu destino, sino también el de tu hijo. Por ejemplo, si frente a una situación desafiante eliges reaccionar con enojo, refuerzas un ciclo que probablemente se repetirá. Pero si eliges respirar, escuchar y responder con paciencia, interrumpes el patrón y abres un camino nuevo. Esa elección consciente es como sembrar una semilla distinta, que dará un fruto diferente en el futuro. Y aquí es donde la visión de Yogananda se vuelve tan liberadora: el karma no está escrito en piedra. Es dinámico, maleable, transformable. No eres prisionero de lo que fuiste, sino arquitecto de lo que puedes llegar a ser. Tus hijos, al estar tan profundamente conectados contigo, participan de esa transformación. Cada acto de amor que les ofreces no solo los nutre a ellos, sino que reescribe tu propia historia kármica. Pero cuidado, ver el karma como aprendizaje no significa caer en la pasividad. No se trata de aceptar todo sin mover un dedo, como quien dice es mi karma, ni modo. Al contrario, significa involucrarse activamente en la vida con una nueva perspectiva. Significa que cada experiencia, incluso la más dolorosa, encierra una enseñanza que vale la pena descubrir. Tomemos el ejemplo de un niño que nace con una condición de salud desafiante. A primera vista, puede parecer una tragedia o un castigo. Pero desde la mirada espiritual, es una lección sagrada tanto para él como para sus padres. Es un llamado a desarrollar compasión, paciencia, resiliencia. Y muchas veces, esos niños son almas profundamente evolucionadas que han elegido ese camino difícil para acelerar su propio aprendizaje y el de quienes los rodean. De igual modo, un adolescente rebelde puede convertirse en el espejo donde un padre ve reflejadas sus propias contradicciones internas. Y en lugar de ver castigo, se da cuenta de que ese hijo le ofrece la posibilidad de reconciliarse con partes de sí mismo que había negado. Aquí es importante hacer una pausa y reflexionar: ¿cuántas veces en tu vida has visto un problema repetirse una y otra vez? Una discusión similar, una herida que vuelve, una emoción que parece no desaparecer. Ese es el karma actuando. Pero recuerda, no está allí para aplastarte, sino para darte la oportunidad de reaccionar de un modo distinto. Cuando aplicamos esta mirada al vínculo con los hijos, todo se ilumina. Porque entonces dejamos de verlos como una carga o como responsables de nuestra frustración. Comenzamos a reconocerlos como socios de un viaje sagrado, almas que aceptaron caminar junto a nosotros para que ambos pudiéramos aprender lo que aún falta.
Este cambio de perspectiva suaviza incluso los momentos más tensos. Porque detrás del berrinche, de la rebeldía o de la distancia emocional, descubrimos el recordatorio de que estamos en una clase espiritual. Y que si respondemos con amor, la lección se asimila y el karma se transforma. De hecho, es precisamente en los vínculos más cercanos donde el karma actúa con mayor fuerza. Porque es en la intimidad, donde estamos más expuestos, que la vida puede tocarnos con mayor intensidad. La familia es, en este sentido, el salón de clases más poderoso del alma. Allí, frente a nuestros hijos, aprendemos lo que no aprendimos en ningún otro lugar. Y aquí quiero invitarte a algo: observa a tu hijo con ojos nuevos. No lo veas solo como tu responsabilidad o como alguien a quien debes guiar. Obsérvalo como un maestro disfrazado. Pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarme con su actitud? ¿Qué parte de mí refleja? ¿Qué lección se esconde en esta situación? Cuando haces estas preguntas, dejas de sentir que la vida te castiga y comienzas a experimentar que la vida te educa. Y esa diferencia cambia todo. Porque el castigo genera miedo y resistencia, pero el aprendizaje despierta curiosidad y apertura. Es cierto, no todas las lecciones son fáciles. Algunas duelen en lo más profundo. Pero incluso en esas, si decides abrir el corazón, encontrarás un regalo escondido. Y poco a poco, el miedo al karma se transforma en gratitud. Gratitud porque cada experiencia, por más dura que sea, te acerca un poco más a la plenitud de tu alma. Y así, cuando abrazas el karma como aprendizaje, tu relación con tu hijo se llena de una nueva luz. Ya no se trata solo de corregirlo o de guiarlo, sino de descubrir juntos las lecciones que la vida puso en su camino. Ahora bien, si el karma es aprendizaje y no castigo, surge una pregunta aún más profunda: ¿de qué manera nuestros hijos se convierten en los espejos que revelan aquello que aún necesitamos transformar? Y aquí es donde entramos en el siguiente punto, porque entender que el karma es aprendizaje es solo el inicio. El paso siguiente es reconocer cómo, en la vida diaria, los hijos se convierten en nuestros reflejos más fieles y en nuestros maestros más grandes. Hay un instante en la vida de todo padre o madre en el que, sin darse cuenta, se descubre reflejado en su propio hijo. Puede ser un gesto, una mirada, una reacción inesperada. Tal vez la manera en que frunce el ceño cuando algo le molesta, o la forma en que ríe de repente sin explicación aparente. Y en ese reflejo reconoces una parte de ti mismo, como si el niño fuera un espejo vivo que revela lo que llevas en lo profundo de tu ser. Esta es una de las enseñanzas más transformadoras de Paramahansa Yogananda: los hijos no son solamente nuestros alumnos, también son nuestros maestros. Son espejos que nos muestran, con una claridad que a veces incomoda, aquello que aún no hemos aprendido a ver en nosotros mismos. Imagina la vida como una gran sala llena de espejos. En cada relación que tienes, ves un reflejo distinto, en los amigos, en los compañeros de trabajo, en tu pareja. Pero en ninguno se refleja tu alma con tanta intensidad como en tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos viven tan cerca de tu corazón que sus actitudes, sus palabras y hasta su silencio tocan fibras que nadie más logra alcanzar. Cuando tu hijo se enoja, no solo estás viendo un berrinche infantil. Estás viendo cómo respondes tú mismo ante la frustración. Cuando tu hija muestra ternura y compasión, tal vez estás descubriendo la parte de ti que anhela ser más amorosa. Cada cualidad, cada debilidad, cada reacción que ves en ellos es como una ventana que se abre hacia tu propia alma. Algunas veces ese espejo nos alegra, ver en nuestros hijos la nobleza, la creatividad o la fuerza que nos gustaría reconocer en nosotros mismos. Pero otras veces ese espejo nos incomoda, porque nos muestra impaciencia, miedo o dolor que pensábamos enterrados. Por ejemplo, un padre que se irrita fácilmente puede descubrir que su hijo tiene la misma chispa de impaciencia. Y en lugar de condenarlo, debería preguntarse: ¿será que él refleja mi propio enojo no resuelto? Una madre que lucha con inseguridad puede ver cómo su hija adolescente duda de sí misma. Y en vez de sentirse frustrada, puede entender que allí está su propia herida pidiendo ser sanada. Lo fascinante de este espejo es que funciona aun cuando no lo notamos. Tus hijos observan cada detalle: cómo hablas, cómo reaccionas, cómo amas o cómo guardas silencio. Aprenden más de lo que ven que de lo que dices.
son como esponjas que absorben tu manera de ser. Y al mismo tiempo, al reproducirla, te la devuelven. Es por eso que la relación con los hijos es tan poderosa, porque ellos nos obligan a mirar lo que a veces preferimos ocultar. No puedes esconder tu verdadero carácter en casa. Tarde o temprano, tu hijo lo reflejará de alguna manera. Pero no hay que verlo con miedo. Todo lo contrario, esto es un regalo disfrazado. Porque ¿cómo podríamos crecer si nadie nos mostrara nuestros puntos ciegos? ¿Cómo aprenderíamos a amar incondicionalmente si no tuviéramos delante a alguien que, con su inocencia, nos confronta con nosotros mismos? Aquí es donde la paternidad y la maternidad se convierten en un camino espiritual. No se trata únicamente de alimentar, educar y proteger, sino de caminar juntos en un viaje de autodescubrimiento. Tú enseñas con tus palabras y tu ejemplo, pero al mismo tiempo tu hijo te enseña con su presencia, con su espontaneidad, con su transparencia. En muchos sentidos, los niños son los mejores maestros porque no tienen filtros. Ellos dicen lo que sienten, expresan lo que desean y muestran lo que piensan sin máscaras. Y esa honestidad brutal puede ser un espejo difícil de mirar, pero tremendamente sanador. Un niño que te dice, ¿por qué siempre estás enojado?, no está criticándote, está sosteniendo un espejo delante de tu corazón. Una hija que te pregunta, ¿por qué nunca tienes tiempo para jugar conmigo?, está mostrando el reflejo de tus prioridades. Y esas palabras, aunque duelan, son lecciones que ningún libro puede enseñar. Pero no todo el aprendizaje ocurre en la dificultad. Muchas veces el espejo de los hijos nos revela la belleza olvidada. Sus carcajadas nos recuerdan que también nosotros fuimos niños. Su capacidad de asombro nos enseña a volver a mirar el mundo con ojos frescos. Su resiliencia frente a los tropiezos nos inspira a recuperar la esperanza que creíamos perdida. Ellos nos recuerdan que la vida puede ser simple, que la alegría no siempre depende de lo que tenemos, sino de cómo miramos. Y al verlos, algo en nuestro interior despierta, la certeza de que aún hay luz, aún hay inocencia, aún hay amor esperando ser vivido plenamente. En este punto es importante reconocer algo: los hijos no vienen a cumplir nuestras expectativas, sino a enseñarnos lo que necesitamos aprender. No son proyectos que debemos moldear a nuestro gusto, sino almas que eligieron caminar junto a nosotros. Y cada rasgo que muestran, incluso aquellos que más nos desafían, tiene un propósito espiritual. Así que cuando tu hijo actúe de una manera que te irrita, en lugar de reaccionar con enojo, pregúntate, ¿qué parte de mí está reflejando? ¿Qué puedo aprender de esto? Esa pregunta simple puede transformar un momento de conflicto en una oportunidad de crecimiento. De hecho, podríamos decir que cada hijo es un espejo del karma compartido. Su comportamiento refleja tanto tu historia personal como la historia conjunta que sus almas acordaron antes de encontrarse en esta vida. Por eso, más que imponer, lo que necesitas es escuchar. Más que controlar, necesitas observar. Más que corregir, necesitas comprender. Aquí también se abre un espacio para un llamado sutil: escucha a tu hijo con el corazón abierto. Tal vez en sus palabras simples haya una verdad que necesitas recordar. Tal vez en su silencio haya una enseñanza más profunda que cualquier discurso. Y al abrirte a esa escucha, no solo lo ayudas a crecer, sino que también permites que tu propia alma se expanda. Este proceso de mirarnos en nuestros hijos puede ser incómodo, pero siempre es transformador. Porque cada vez que reconoces un reflejo y lo trabajas con amor, algo en tu interior se libera. Y poco a poco, la relación con tu hijo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de sanación mutua. A fin de cuentas, los hijos no solo son espejos de nuestro pasado, sino también maestros de nuestro futuro. Nos muestran hacia dónde debemos dirigirnos, qué necesitamos sanar y cómo podemos amar de una manera más plena. Ahora bien, si ellos son espejos y maestros, surge un desafío inevitable: ¿cómo respondemos cuando ese reflejo nos muestra algo que no nos gusta? ¿Cómo actuar cuando el espejo no revela ternura, sino dolor, no alegría, sino herida? Es aquí donde entra en juego el siguiente punto fundamental: la capacidad de responder con amor y conciencia para transformar el karma negativo en una nueva oportunidad de sanación. Porque reconocer el espejo es solo el primer paso, lo que realmente cambia la historia es la manera en que reaccionamos ante él. En la vida,
Todos hemos sentido alguna vez ese impulso inmediato de reaccionar. Alguien dice algo que nos hiere y la respuesta sale como un rayo, un grito, un juicio, un gesto de rechazo. Con los hijos, este impulso suele ser aún más fuerte. Ellos saben tocar nuestros botones más sensibles. Una palabra desafiante, una actitud de rebeldía, un silencio prolongado, y de pronto, la paciencia parece agotarse. Pero aquí es donde la enseñanza del karma se hace viva, no importa lo que haya sucedido en el pasado, lo que realmente transforma es cómo elegimos responder en el presente. Paramahansa Yogananda lo explicó con una claridad que rompe cadenas: el karma no se cambia con remordimiento o culpa, sino con acción correcta en el ahora. Esto significa que aunque existan hilos antiguos de dolor entre tú y tu hijo, lo que escribes hoy puede sanar, reescribir y liberar lo que antes parecía atado. Imagina por un momento que el karma es como un tejido. Cada acción del pasado es un hilo que se entrelaza con otros, formando un diseño que a veces parece enredado. Ahora bien, cada vez que eliges responder con amor, agregas un hilo nuevo, diferente, que empieza a transformar todo el tapiz. Poco a poco, el patrón cambia. Lo que antes parecía un nudo se convierte en un camino hacia la belleza. Por eso, cuando tu hijo te desafía, no lo veas como un enemigo ni como un castigo. Véelo como la oportunidad de actuar de un modo distinto al que lo hiciste en el pasado. Si antes reaccionaste con ira, ahora puedes elegir paciencia. Si antes respondiste con juicio, ahora puedes optar por la comprensión. Esa elección, aunque parezca pequeña, tiene un poder inmenso, el de romper ciclos antiguos y abrir espacio para un futuro más luminoso. Un ejemplo sencillo: piensa en un padre que, en su infancia, sufrió constantes gritos. Ese recuerdo lo marcó profundamente. Sin darse cuenta, cuando su hijo comete un error, el impulso de gritar aparece como un eco de su propia historia. Pero si en ese momento respira, guarda silencio y decide hablar con calma, está rompiendo una cadena que quizá llevaba generaciones. Con un acto de amor consciente, transformó no solo su vida, sino también la de su hijo y la de quienes vendrán después. Responder con amor no significa debilidad. No es permitir que los hijos hagan lo que quieran ni renunciar a poner límites. Al contrario, significa poner esos límites desde la serenidad, desde la claridad y desde el respeto. Porque un límite impuesto con violencia genera miedo, pero un límite dado con amor genera confianza. Y esa confianza es la base para que el vínculo sane. La transformación del karma ocurre precisamente en esos momentos de mayor tensión. Cuando parece que todo invita a repetir la reacción de siempre, ahí está la puerta. Si la cruzas con amor, el destino cambia. Si repites la vieja respuesta, el ciclo continúa. Por eso cada instante con tu hijo es una oportunidad sagrada, porque en cada momento puedes elegir entre perpetuar el pasado o abrir un nuevo camino. Y es aquí donde el amor se convierte en la herramienta más poderosa de sanación. No hablo de un amor ingenuo que lo permite todo, sino de un amor consciente que ve más allá de la superficie. El amor que entiende que detrás de la rebeldía hay una necesidad de ser escuchado. Que detrás de la rabia hay un corazón herido. Que detrás del silencio hay un alma que pide acompañamiento. El amor nos da la capacidad de mirar más profundo. De ver no solo el comportamiento, sino la raíz. Y al hacerlo, no solo ayudamos a nuestro hijo a crecer, sino que nosotros mismos nos liberamos de reacciones automáticas que nos han acompañado por años. Es cierto, responder con amor no siempre es fácil. Hay días en que el cansancio, el estrés o el miedo parecen ganar la batalla. Pero incluso entonces, tienes la oportunidad de detenerte, respirar y recordar: este es el momento en que puedo elegir distinto. Y esa elección, aunque sea mínima, abre una grieta en el muro del karma antiguo. Con el tiempo, esa grieta se convierte en luz. Y la relación empieza a transformarse. Donde antes había enojo, surge diálogo. Donde antes había distancia, aparece cercanía. Donde antes había dolor, comienza a crecer la confianza. El amor, entonces, se vuelve como un río que limpia lo que parecía imposible de borrar. Cada acto de paciencia, cada gesto de compasión, cada abrazo en lugar de un reproche, va lavando las memorias antiguas y creando un terreno fértil para una nueva historia.
Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si en cada conflicto con tu hijo tu primera reacción fuera amor? No amor complaciente, sino amor firme y consciente. Probablemente muchas de las heridas que hoy pesan en tu familia comenzarían a sanar. Y más aún, tu hijo aprendería de ti no solo con tus palabras, sino con tu ejemplo. Aprendería que el amor no es una emoción pasajera, sino una decisión profunda. Recuerda que el karma es como una corriente de agua. Puede arrastrarte si no estás atento, pero si tomas el timón con conciencia, puedes navegarla y llegar a la orilla. Y el timón más fuerte que tienes es el amor. Aquí es donde quiero hacerte una invitación sutil. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿qué historia quiero escribir hoy con mi hijo? Tal vez esa pequeña pausa sea suficiente para que tu respuesta cambie, y con ella, también cambie el curso de tu relación. Y si alguna vez sientes que fallas, no te castigues. Recuerda que el karma no busca que vivas en culpa, sino que aprendas del error. Cada día es una nueva oportunidad para elegir diferente. Cada mañana es una página en blanco donde puedes escribir con paciencia, con ternura, con amor. Lo más hermoso de todo es que cuando decides responder con amor, no solo transformas tu presente, también liberas cadenas del pasado. Quizás sin saberlo, estás sanando heridas que no empezaron contigo, sino que vienen de generaciones anteriores. Con cada acto de conciencia, le das a tu hijo un legado distinto, la posibilidad de vivir sin cargar las sombras que alguna vez cargaste tú. Este es el verdadero poder del amor, romper ciclos, sanar memorias y abrir caminos nuevos. Y cuando lo aplicas en la relación con tus hijos, el impacto es inmenso. No solo porque ellos reciben esa energía transformadora, sino porque aprenden de ti la lección más importante, que el amor es más fuerte que cualquier herida. Y así, el vínculo entre padre e hijo deja de ser un escenario de repetición kármica y se convierte en un espacio de liberación. Un lugar donde ambos crecen, ambos aprenden y ambos se sanan mutuamente. Ahora bien, si responder con amor tiene el poder de transformar karmas antiguos, surge una pregunta aún más profunda: ¿cuál es el propósito final de todo este proceso? ¿Qué se esconde detrás de estos vínculos, de estos retos y de esta transformación? Y es precisamente allí donde nos dirigimos en el último punto: comprender que el propósito final no es quedarse en el karma, sino trascenderlo a través del amor desprendido y alcanzar la verdadera liberación. Cuando pensamos en el amor hacia los hijos, casi siempre lo asociamos con cuidado, con protección, con ese instinto natural de mantenerlos cerca y evitarles cualquier dolor. Queremos abrazarlos tan fuerte que nada los lastime, queremos guiarlos tan de cerca que jamás se equivoquen, queremos estar presentes en cada paso como si fueran parte inseparable de nosotros. Y, en cierto sentido, lo son. Pero Paramahansa Yogananda nos recordó una verdad que a muchos padres les resulta difícil aceptar: no somos dueños de nuestros hijos. Somos apenas guardianes temporales de sus almas. Dios, o el Espíritu, es el verdadero Padre y la verdadera Madre. Nosotros solo tenemos el privilegio de acompañar a nuestros hijos durante un tramo de su camino. Esta visión nos lleva a una comprensión más profunda del amor, el amor desprendido. No un amor que controla, que aprisiona o que busca moldear al otro a nuestra imagen. Sino un amor que respeta, que acompaña, que guía sin imponer, que ofrece sin exigir nada a cambio. Un amor que entiende que cada hijo es un alma con su propia misión y su propio destino. El amor desprendido es quizás la lección más difícil del camino espiritual, porque toca lo más profundo de nuestro apego. Como padres, deseamos que nuestros hijos estén bien, que sigan nuestros consejos, que eviten los errores que nosotros cometimos. Queremos protegerlos de todo mal. Pero la vida nos enseña una y otra vez que no podemos controlar su destino. Podemos sembrar, podemos regar, podemos acompañar, pero la semilla de su alma crecerá a su manera, en su propio tiempo, hacia su propia luz. Aprender a amar con desprendimiento significa reconocer esta verdad y, en lugar de aferrarnos, confiar. Confiar en que la vida sabe lo que hace. Confiar en que tu hijo tiene dentro de sí las herramientas necesarias para aprender, incluso si tropieza. Confiar en que tu papel no es escribir su historia, sino apoyarlo mientras escribe la suya. Esto no quiere decir desinterés ni frialdad. Al contrario,
es un amor aún más profundo, porque no está basado en el miedo, sino en la fe. El miedo dice, no te suelto, porque si te suelto, te pierdo. El amor desprendido dice, te acompaño, pero te dejo libre, porque tu alma necesita volar. En este amor, el hijo no es posesión, sino regalo. No es propiedad, sino compañero de camino. Y esa visión cambia radicalmente la forma en que vivimos la paternidad y la maternidad. Porque deja de ser una lucha por controlar y se convierte en una danza de confianza. Pensemos en el ejemplo de un padre que sueña con que su hijo sea médico. Ha invertido en su educación, ha hablado durante años de ese futuro, lo ha imaginado en cada detalle. Pero llega el día en que el hijo dice, papá, quiero ser músico. Allí el corazón del padre se sacude. Podría insistir, presionar, manipular o podría elegir amar con desprendimiento. Y ese amor le diría, no es mi sueño el que debes cumplir, sino el tuyo. Yo estoy aquí para apoyarte. Ese momento no es solo una decisión práctica. Es un acto espiritual. Es la renuncia al control, la entrega de la confianza, el reconocimiento de que el alma de ese hijo tiene un camino propio. Y en esa entrega, tanto padre como hijo se liberan, uno del apego y el otro de la obligación. El amor desprendido también se manifiesta en los pequeños detalles. Cuando permites que tu hija tome sus propias decisiones, aunque sean distintas de las tuyas. Cuando aceptas que tu hijo comete errores, sin humillarlo ni castigarlo más allá de lo necesario. Cuando acompañas sus dolores sin tratar de solucionarlos todos, simplemente estando presente. En esas actitudes, tu amor se vuelve un puente hacia la libertad. Porque tu hijo aprende que no necesita vivir para complacerte, sino para cumplir su propio propósito. Y tú aprendes que el verdadero amor no necesita controlar para sentirse seguro. Y aquí ocurre algo hermoso, cuando amas con desprendimiento, el karma comienza a disolverse. Porque el apego es una de las cadenas más fuertes que nos atan a los ciclos de repetición. Queremos retener, queremos poseer, queremos asegurarnos de que el otro viva según nuestras expectativas. Pero cuando aprendemos a soltar con amor, esas cadenas se aflojan. El alma se expande, y tanto tú como tu hijo encuentran más espacio para ser quienes realmente son. Este amor no es teórico. Se siente en lo más cotidiano. En la manera en que escuchas sin interrumpir. En el modo en que corriges sin humillar. En el gesto de apoyar sin condicionar. Es un amor que se demuestra en el silencio, en la paciencia, en la mirada que dice, confío en ti. Amar con desprendimiento es también entender que, en última instancia, tu hijo no es tuyo. Es un alma divina que eligió pasar por tu vida para aprender, para enseñarte y para crecer contigo. Tú eres apenas un capítulo en su libro, aunque un capítulo fundamental. Y cuando aceptas ese rol con humildad y devoción, el vínculo se convierte en un camino hacia la liberación espiritual. Este desprendimiento no significa menos amor. Significa un amor más puro. Un amor que no exige, que no condiciona, que no manipula. Un amor que acompaña, que sostiene, que inspira. Un amor que no ata, sino que impulsa a volar. De hecho, el amor desprendido es el que más profundamente transforma el karma. Porque rompe con la ilusión de la posesión y nos recuerda que lo único real es el alma y su relación con lo divino. Y cuando amas de este modo, ya no estás atado al ciclo interminable de expectativas, frustraciones y reproches. Estás caminando hacia la libertad. Aquí surge una reflexión poderosa: ¿cuántas veces confundimos el amor con apego? ¿Cuántas veces decimos te amo cuando en realidad queremos decir te necesito para sentirme seguro? El amor desprendido nos invita a purificar nuestro corazón, a pasar del te amo porque eres mío al te amo porque eres. Y en ese salto, el karma deja de ser una cadena y se convierte en un puente. Un puente que nos acerca a la verdad de quienes somos, almas eternas en un viaje de regreso al amor divino. Querido oyente, quiero que imagines por un instante a tu hijo no como tuyo, sino como un alma radiante confiada a tu cuidado por un tiempo limitado. Piensa en la grandeza de esa responsabilidad y en la belleza de poder amar sin atar. Esa es la esencia del amor desprendido, servir con devoción, pero soltar con confianza. Y cuando aprendes a vivir así,
el vínculo con tu hijo deja de ser solo humano y se vuelve sagrado. Ya no es únicamente una relación de sangre, sino una relación de almas que caminan juntas hacia la libertad. Este es el destino final del camino del karma entre padres e hijos, no perpetuar cadenas, sino abrir alas. No quedarnos atrapados en el pasado, sino caminar hacia la liberación. No amar con miedo, sino amar con entrega. Y así, llegamos al corazón de este mensaje: tus hijos no son tu propiedad, son tus compañeros de viaje. Tu amor hacia ellos no debe ser una prisión, sino un puente. Y cuando eliges amar de esta manera, ambos avanzan hacia la verdadera liberación del alma. Ahora bien, después de recorrer este viaje de 5 pasos, desde reconocer que tu hijo es tu karma, hasta comprender que el propósito final es la liberación a través del amor desprendido. Ahora lo sabes, tu hijo no llegó a ti por casualidad. Es parte de tu historia espiritual, un alma con la que compartes un viaje sagrado. A través de la vida diaria, con sus alegrías y desafíos, ambos están aprendiendo, sanando y liberándose mutuamente. Recuerda siempre que el karma no es un castigo, sino una oportunidad. Que cada reacción tuya puede reescribir la historia. Que tus hijos no solo aprenden de ti, sino que también son tus maestros más grandes. Y que el amor más puro es aquel que acompaña sin poseer, que guía sin controlar y que confía en la misión única de cada alma. Querido corazón, no olvides que cada momento con tu hijo es una chispa de eternidad. Abraza esa verdad, y verás cómo la relación se transforma en un camino de liberación para ambos. Si este mensaje tocó tu alma, te invito a darle me gusta a este video, a compartirlo con alguien que necesite escucharlo, y a suscribirte para seguir recibiendo más reflexiones espirituales que nutran tu vida. Y me encantaría leer en los comentarios, ¿qué descubriste hoy sobre tu hijo y sobre ti mismo al escuchar estas palabras? Tus experiencias pueden iluminar el camino de otros. Hasta que nos volvamos a encontrar, que tu amor sea siempre el puente hacia la libertad.